Buenos días, nos encontramos en el Museo Casa de la Memoria y estamos muy emocionados de mostrarles este video para que conozcan un poco de la historia de Antioquia, de la época de violencia que se vivió en el departamento, y no solo en el departamento sino también en el país, para que no la repitamos. Juanjo, cuéntanos, ¿qué te gusta de este museo? Hola Andrew, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Campo de Caminos Vivos, pues emocionadísimo. El Museo Casa de la Memoria, como su nombre lo dice, retrata las memorias de las víctimas y nos muestra la verdadera realidad y cruda, claro está, que vivió Medellín, Antioquia y Colombia en esa época de tanta violencia. Yo creo que esto es uno de los museos imperdibles en la ciudad de Medellín para conocer quiénes somos, qué es lo que hemos vivido. Acompáñenos en este video, vamos. Vamos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Andrés Araque, soy mediador del Museo Casa de la Memoria y bienvenidos a este espacio. El Museo Casa de la Memoria inicia como un proyecto en el 2006 con la desmovilización de los grupos de autodefensas en la ciudad y mediante la Ley de Justicia y Paz que se promulga en el año 2005. Este proyecto también surge, realmente es como una apuesta por el programa de atención a víctimas que surge también para atender a esas personas que fueron violentadas y victimizadas. Y además, mediante ese programa nos dimos cuenta de que la ciudad de Medellín es una de las ciudades con más focos receptores o con más víctimas que habitan este espacio. De este proyecto nos dimos cuenta que la ciudad tiene muchos lugares de memoria y tiene mucho que contar acerca de sus conflictos y sus violencias, y es aquí cuando las víctimas exclaman por un lugar, especialmente por una casa, para conversar de lo que nos ha afectado, de lo que somos y lo que queremos ser. En el 2011 se empieza a materializar este espacio, ¿cierto? Se empieza a construir este edificio, se empiezan a construir los primeros planos y se realiza una consulta ciudadana donde se le pregunta a toda la ciudadanía, porque nos dimos cuenta de que no era un asunto solo de victimarios y víctimas, sino un asunto que le corresponde a toda la sociedad de conversar sobre sus temas de memoria. Afortunadamente esta consulta ciudadana tiene mucha acogida en la ciudad y posterior a esto se empieza a construir lo que es este edificio del Museo Casa de la Memoria. Primero como una apuesta museográfica y museística de traer esos elementos, esos testimonios para contar qué ha sido el conflicto, pero también para pensarnos un poco qué es una casa. Entonces por eso tiene el apellido de casa, porque una casa es para conversar, sentirse seguros y reflexionar. En el 2013 ya vamos a mirar un poco ese espacio, se inaugura nuestra sala principal, Medellín Memorias de Violencia y Resistencia. Vamos entonces a la sala. Vamos a la sala. Entonces, bienvenidos. Esta es nuestra sala central o de larga duración, Medellín Memorias de Violencia y Resistencia. Y como les decía inicialmente, este proyecto también lo que hace es recopilar esas historias y esos testimonios de conversaciones, pero también de voces de las víctimas del conflicto armado y personas que han sufrido otro tipo de violencia en la ciudad. Y lo que hacemos en esta sala es exponer qué ha sucedido con ese conflicto. Pero más allá de eso, ¿qué nos ha arrebatado este conflicto? A unas personas les ha arrebatado sus lugares, han sido despojados, les han arrebatado seres queridos, y quizás a las personas que no hayamos vivido este conflicto de forma directa nos ha quitado parte de nuestra humanidad, ¿cierto? Nos hemos vuelto un poco indiferentes. Entonces la intención de esta sala es poder contar todas esas historias de forma tranquila, de forma amena también, pero también se alimenta de la evidencia de periódicos, de evidencia académica, de académicos, periodistas, investigadores que han indagado un poco más del tema, y también desde otras miradas artísticas como la de escritores, fotoreporteros como Jesús Abad Colorado, Natalia Botero, Stephen Ferry y Albeiro Lopera, y todo esto alimenta la experiencia de la sala
que cuenta una historia principalmente de la ciudad de Medellín, cómo se conforma desde sus violencias y sus lógicas de marginalización, pero también si no se hace una comparación puede contar una gran parte de la historia del país. Entonces también a continuación se van a encontrar con una serie de experiencias. Es importante decir aquí que los dispositivos que tenemos y elementos son experiencias, porque aquí todo esto tiene que ver con la subjetividad y con las emociones. La memoria también tiene que ver con esos elementos personales, porque no va a ser lo mismo el encuentro de una persona que ha sufrido este tipo de violencia si llega a esta sala a una persona que quizás no habita el país o es una persona extranjera y se encuentra con este panorama que es completamente nuevo. Entonces aquí tenemos una serie de dispositivos a los que les llamamos experiencia porque evocan emociones diferentes dependiendo de la historia de vida de cada persona. Entonces a continuación tenemos ya como tal la sala central, que tiene las mesas, tiene dispositivos, tiene recortes de periódicos y juega con elementos artísticos que evocan emociones y recuerdos diferentes. Una vez ya aquí adentro en la sala central, o Medellín Memorias de Violencia y Resistencia, dentro de esas experiencias nos vamos a encontrar con diferentes temáticas que corresponden a elementos puntuales o elementos específicos que conforman el conflicto armado actual colombiano. Entre esas tenemos las mesas, que por ejemplo estas que están aquí se cree que son los indicios o los orígenes del conflicto colombiano actual, como por ejemplo tiene que ver con la oposición y el pluralismo político. También en la violencia y asesinato de sindicalistas y líderes comunitarios, al igual que académicos y periodistas que han sido el foco de exterminio en este país por pensar diferente. De hecho, un poco la invitación o evocación a esta sala es que nos pensemos ese origen del conflicto armado como un origen político, y la invitación es a que leamos esta frase una vez ya adentro, ¿cierto? Esta dice lo siguiente: estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Frase atribuida a Voltaire, de Evelyn Beatrice Hall en Los amigos de Voltaire, 1906. Y es que esta frase también da cuenta de que en este país nos hemos matado los unos a los otros por tener ideologías o pensamientos diferentes, y no nos damos cuenta que el derecho a pensar diferente o el derecho a opinar diferente es algo que puede construir país independientemente del conflicto, ¿cierto? La violencia debería ser el último, un recurso que no se debería nunca utilizar, y nos hemos dado cuenta que la historia de la humanidad realmente le ha costado mucho resolver los conflictos de manera pacífica. Entonces también un poco la invitación de esta sala es que sea un espejo para mostrarnos nuestras condiciones humanas y realmente darnos cuenta de que si hay posibilidad de resolver los conflictos de manera pacífica, pero en este país lo hemos hecho de forma muy mal, de una forma muy mal hecha. Entonces vamos a las siguientes mesas o a las siguientes experiencias. Estas mesas en particular también tienen que ver con otro elemento del conflicto armado, y es que es un conflicto también por orígenes económicos. Y esos orígenes económicos tienen que ver con el extractivismo, con la explotación de la tierra, pero esto a su vez lleva al destierro, al despojo y al desplazamiento, al exilio y también a la violencia contra la tierra, ¿cierto? Si la tierra fuera un agente vivo, o lo es para muchas comunidades y muchas formas de vida, vemos que la estamos envenenando, que la estamos violentando, que la estamos, prácticamente extinguiendo, y el conflicto armado lo que ha hecho es agudizarla. Entonces también aquí el componente de la tierra es muy importante, porque ese también es uno de los orígenes del conflicto armado, y es creo que uno de los motivos hoy por los que continúa, ¿cierto? Los intereses económicos y el valor del uso de la tierra. Estas otras experiencias que están atribuidas a estas mesas tienen que ver también con ese enfoque diferencial del conflicto armado, porque es que el conflicto armado colombiano ha sido tan heterogéneo que hablar de violencias es como hablar de diversidad, ¿cierto? En este país es tan diverso tanto en cultura, en biología y en recursos naturales, pero también en sus formas de violencia. Por eso también incluimos estos elementos acá, como por ejemplo son las violencias a las comunidades indígenas o comunidades étnicas, comunidades afro y comunidades campesinas, pero de igual forma también a los niños, ¿cierto? A las disidencias sexuales, y en este caso a la mujer, que ha sido de la población que ha recibido más tipos de violencia y que ha sido más vulnerable en este conflicto, solo por el hecho de que muchos actores armados consideran que el cuerpo femenino es un botín de guerra y con él se puede hacer lo que se les antoje. Entonces, a partir de estas mesas que aquí tienen un enfoque diferencial, se puede hablar de la diversidad de la violencia, que lo que es en Colombia, y posterior a eso podemos abordar un poco más lo que es esta experiencia de allá, que fue una de las más complicadas de construir en el museo, es preguntarnos por qué rostro tiene la guerra en este país. De esa pregunta surgen las múltiples caras de la violencia, y gracias a las entrevistas y evidencias y archivos de 4 fotoreporteros que tenemos en la sala, pudimos darle un poco de rostro a esta guerra que tiene este país. Otro elemento importante de esta sala es que, como les dije inicialmente,
cuenta con testimonios de personas que han sufrido la guerra, pero aún así también han sido personas que han sido resilientes y resistentes en este conflicto. En esa experiencia, que se llama Historias Presentes, contamos testimonios de personas que han vivido el conflicto en carne propia, han tenido sus pérdidas, pero han logrado experiencias y han logrado liderazgos que han posibilitado que muchas personas que están detrás de ellos o que cobijan sus procesos salgan adelante o busquen formas de reconciliación y de perdón para sí mismas y con las comunidades y la sociedad. Esas personas que están en Historias Presentes también es una forma de mostrarle a la sociedad de que no nos hemos quedado solo en el conflicto o en la tristeza. También han habido personas que han logrado sacar adelante sus proyectos, sus procesos, se han reconciliado a sí mismas a pesar de lo que les ha quitado la guerra y se han vuelto un ejemplo en esta parte de Historias Presentes porque es a lo que le apostamos como sociedad, ¿cierto? A pesar de que la guerra nos arrebate muchas cosas, seguimos adelante por apostar a una mejor sociedad. Entonces, Historias Presentes son testimonios que de alguna forma nos muestran la resiliencia y la resistencia de muchas personas que aún apuestan por la paz. De las últimas experiencias más importantes, no quisiera hacerles un spoiler, pero tenemos el recinto de la memoria. En el museo consideramos que es muy importante que lo visiten de forma personal, no es una experiencia virtual, no es una experiencia que se puede hacer a distancia, tienen que venir a conocerla, es porque este lugar es el corazón del museo, es un lugar para homenajear a lo que nos han quitado, para homenajear a las personas que ya no están con nosotros y además es un lugar para decirnos que somos un país sin memoria que ha olvidado sus mejores rostros. Entonces, la invitación es a que ustedes también visiten este recinto de la memoria, se hagan muchas preguntas, entren allá y reflexionen y que no se pierdan de esta visita porque realmente por este recinto o por este espacio es que el museo realmente se construye. Es un lugar pensado por las víctimas y para las víctimas del conflicto armado. Bueno, ahorita les contaba que en el 2011 se empezó a construir ese espacio e inicialmente se pensó hacer un acto simbólico para recordar a las personas que también les habían arrebatado a las familias y el museo se inaugura en el 2011 con este memorial. Aquí en esas placas reposan los nombres de las personas que ya mencionamos anteriormente y sus familiares les escribieron algún mensaje o lo escribieron con su nombre en estos paneles que tenemos acá, pero aún así todo el museo en sus partes exteriores tienen elementos que hacen alusión a conmemoraciones simbólicas. Allá tenemos, por ejemplo, unas jardineras que hacen alusión a los desaparecidos, a los detenidos desaparecidos. También al fondo tenemos unas pláticas de colectivos, asociaciones y grupos de personas que también han sido o victimizados o asesinados o desaparecidos. Y ese lugar lo llamamos el Bosque de la Esperanza. Y actualmente estamos haciendo una apuesta por la renovación de este espacio para mejorar tanto los memoriales como el Bosque de la Esperanza y también como estos paneles que hacen parte de una exposición o mejor de unos elementos de unas convocatorias que tienen que ver con las apuestas artísticas de las comunidades y los colectivos. Entonces todo este espacio también de la parte de afuera tiene que ver como con esa reparación simbólica por la que el museo le ha apostado a las víctimas del conflicto armado. Listo. Muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Y bueno, ya hemos concluido este recorrido por el Museo Casa de la Memoria. Yo creo que lo que nosotros documentamos, lo que nosotros mostramos, es pequeño a lo que se vive, a la experiencia, a lo que vemos, a lo que de verdad reflexionamos estando en el museo. Entonces esa es la invitación. Como decía nuestro guía Andrés, para la sala del recinto de la memoria es muy importante que asistan, que vivan la experiencia presencialmente. No quisimos grabar mucho este espacio porque esa es la idea, la invitación es que ustedes vengan, sean partícipes y que ustedes al momento de entrar a la sala, al ver todo el material que nos brinda la sala, reflexionemos y así poder vivir la experiencia de manera muy personalmente. Algo que pues a mí me impactó mucho es ver las imágenes de las desapariciones forzadas, los homicidios y que las fechas de estos sucesos eran fechas donde Juanjo nació, yo nací, entonces ver cómo en este mismo año personas nacen, pero también hay muchas más que pierden la vida, me pareció muy impactante y como en todos nuestros videos la invitación es a que vengan, sean partícipes y así puedan vivir muy bien la experiencia. Juanjo, ¿tú cómo te sentiste en la visita al museo el día de hoy?
Pues Andrew y chicos, yo la verdad me sentí muy bien. Ya había tenido la oportunidad de estar antes en el museo y creo que como siempre me sorprende. Creo que cada vez que lo visitamos nos acordamos de esa realidad o la conocemos para nosotros, que no la vivimos, pero sí sabemos que nuestros padres la vivieron. Entonces es ese momento de reflexión, de lo que uno dice, de lo que uno ve, lo que vos decías, que en los años donde nosotros nacimos fue donde también se vivió eso del conflicto y personas morían por culpa pues de la violencia. Algo muy importante que se nos escapaba, que nuestro guía Andrés lo mencionó, es que si ustedes tienen familiares desaparecidos o familiares asesinados o son víctimas del conflicto armado de Colombia, pueden venir acá al museo, pueden hablar con las directivas del museo para que la foto de su familiar esté en la sala de exposición. Exactamente. Y bueno, lo volvemos a decir, este espacio es súper chévere. También ya tenía yo la oportunidad de haber asistido antes, pero creo que al igual que Juanjo, siempre que venimos, siempre vemos algo que nos impacta nuevamente, que nos recuerda algo. Y yo creo que sería bonito seguir viniendo para no olvidar de dónde nacimos, de dónde venimos, porque es muy importante también recordar nuestra historia y sobre todo conmemorar a las víctimas. Esa es la idea. Y ahí también, perdón Andrew, eso es lo que hace Caminos Vivos. Exactamente. ¿No? Eso es lo que hacemos y lo que queremos mostrar, ya saben, síganos para que sigan conociendo puntos de interés de la ciudad de Medellín, para que sigamos conociendo museos. Y como ya lo había mencionado antes, nosotros les compartimos pequeñas partes, o sea, les documentamos para que se antojen de venir, pero la idea es que armen parche y visiten estos lugares de la ciudad de Medellín tan importantes. Listo, chicos, entonces la invitación, ya sé que lo hemos dicho mucho, pero queremos ser insistentes en eso, es para que vengan. Recuerden pues que estamos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como @caminosvivos2021, en Instagram como @caminos_vivos, en YouTube, que es donde están viendo este video, estamos como Caminos Vivos. Y nada, síganos para que no se pierdan nuestros videos, porque seguiremos haciendo esto, visitando museos con tal de conmemorar víctimas, mirar la cultura de la ciudad, del departamento, incluso del país, su historia, todo eso, chicos. Claro que sí, agradecer a ustedes por acompañarnos en este video, agradecer al Museo Casa de la Memoria que nos abrió sus puertas y nada, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima, chao. Chao.